¿Solamente le voy a ofrecer fisioterapia o tratamiento conservador a este paciente? ¿Puedo potencializar mis resultados con tratamiento quirúrgico? Eso es lo que busco con esta conferencia, tratar de que conozcamos los principales procedimientos quirúrgicos que podemos ofrecerle a este paciente, además de las deformidades que se presentan. Y sobre todo, saber cuándo operar. ¿Cuáles serían entonces las características que presenta el miembro superior espástico? Este paciente a nivel del miembro superior en el hombro va a presentar una actitud en rotación interna con incapacidad para la abducción. A nivel del codo va a tener una actitud en flexión, el antebrazo en pronación con incapacidad para la supinación, la muñeca va a tener una actitud en flexión y la mano, los dedos flexionados y el pulgar incluido hacia el mar. ¿Algún colega le llegaría a este paciente que ustedes le podrían ofrecer a los padres? ¿Lo mandarían a terapia? ¿Le agregarían algo al tratamiento? De una forma bastante buena y benigna con la terapia física. Así que, y aquí en nuestro país no hay una cultura de que los que tienen niños con parálisis cerebral tiendan a llevarlos regularmente a la terapia, sino que hacen ciclos separados por un espacio muy amplio de que no tienen ninguna terapia y por eso se regresa, pero suelen reaccionar bastante bien con la terapia física de inicio. Y el tratamiento yo creo que también va a depender mucho de la rigidez de las contracturas cuando se evalúen por primera vez. Exactamente. Y hay que ponerle la mano y ver qué deformidades son. Si son rígidas, si son espasticidad. La terapia yo creo que va un poquito mejor en niños más pequeños. En niños grandes, esas contracturas a esa edad ya incluso han producido deformidades en los huesos, porque el miembro superior responde muy parecido al inferior. Las articulaciones, las rotaciones, hasta se cambian después de cierta edad. Entonces, es controversial. Solo terapia, cirugía, va a ser buena la conferencia. Sí, hablando un poquito de eso que dice el doctor Morrobel, tenemos que saber exacto el grado de Sancoli que tiene ese paciente para uno poder ofrecer un tratamiento. O sea, a simple vista por esa imagen, esa paciente puede ser un Sancoli 2, 3, la primera imagen. Entonces, terapia por sí solo me va a mejorar, pero no lo suficiente o lo que yo necesito conseguir de que ese paciente sea funcional. Coincido otra vez con ustedes. Exactamente. Hay que evaluar el paciente, la historia clínica, saber la capacidad funcional que tiene ese paciente, qué grado de deformidad, qué tanto pasivo o activo puede reducir la deformidad. Pero no busco satanizar el tratamiento conservador ni darle potencial al tratamiento quirúrgico, sino como que tratemos de aliar estos dos tipos de tratamiento, dependiendo del tipo de paciente que esté en nuestra consulta o evaluemos. Doctora, el manejo de la pinza de ese paciente, la extensión de la mano, la flexión para hacer mano-boca, la supinación, ese grado, si está muy afectado, yo creo que debería considerarse tratamiento quirúrgico. Así es, doctor. De eso voy a hablar más adelante, que hay que siempre clasificar al paciente y saber la capacidad que tiene este paciente de responder al tratamiento conservador y al tratamiento quirúrgico. Ya sobre el manejo conservador tenemos la terapia física, la terapia ocupacional, yesos y férula e incluso procedimientos ya con bloqueos neuromusculares con la toxina botulínica. Entonces, ¿por qué puedo ofrecerle tratamiento quirúrgico? Ese paciente puede mejorar la higiene, la postura y la función de la extremidad. Ese paciente tiene una actitud en pronación del antebrazo, no puede supinar. Al no supinar va a ser una pinza inversa. Es decir, que va a utilizar los dedos cubitales para agarrar objetos. No va a poder llevarse los objetos a la boca, por lo tanto, no va a poder comer por sí solo.
Incluso no puede realizar actividades tan cotidianas como jugar con sus compañeros, como aplaudir o atrapar pelotas. Y sobre todo, como dijo el doctor Morrover, podemos disminuir las deformidades como las curvaturas del antebrazo y la dislocación de la cabeza radial. Ya sabemos de tratamiento conservador, pero ¿qué paciente le puede ofrecer tratamiento quirúrgico? Esto es muy delicado y muy minucioso. La condición neurológica general. Este paciente debe tener la capacidad de poder responder órdenes porque va a necesitar tratamiento terapéutico prequirúrgico y postquirúrgico. Debe entender el entorno en el cual se está desarrollando y se recomienda que tenga un coeficiente intelectual mayor de 70. El tipo de desorden. El 85% de los pacientes con parálisis cerebral infantil tienen un desorden espástico. Por lo tanto, los pacientes atetóxicos y mixtos no clasifican para tratamiento quirúrgico. La topografía, el paciente ideal es un paciente hemipléjico. La edad, aquí hay un poco de controversia en comparación con la doctora Cadena. La literatura revisada refiere que los pacientes pueden beneficiarse desde los 4 años de edad. Y la condición muscular y de la mano. Y sobre todo el entorno familiar. ¿Qué tratamiento se le puede dar a esta paciente? Este paciente puede recibir tratamiento del hombro, del codo, del antebrazo, de la muñeca y los dedos. Es muy raro que vayamos a realizar tratamientos a nivel del hombro porque son casos muy severos, solamente si el paciente tiene alguna deformidad que provoque lesiones a nivel de la piel. Los procedimientos van desde alargamiento hasta osteotomías. Existen tantos procedimientos, pero la mayoría concuerdan que con un alargamiento del pectoral mayor podemos mejorar la rotación interna y la abducción del hombro. ¿Cuándo operar el codo? Cuando el paciente tiene una limitación o una contractura en flexión mayor de 30 grados. Se recomienda hacerle liberaciones de los flexores del codo e incluso pacientes que llegan hasta una contractura en flexión de 60 grados, una capsulotomía anterior. Aquí podemos ver una imagen donde se evidencia el tendón del bíceps, se le hace una setaplastía e incluso se debe liberar el assertus fibrosus que presenta. En cuanto a la deformidad en pronación y flexión de la muñeca, lo vamos a presentar de manera conjunta, porque los procedimientos que se realizan en el antebrazo muchas veces corrigen la deformidad de la flexión de muñeca. Y sabiendo que los principales pronadores del antebrazo son el pronato teres y el pronato quadratus, por lo tanto, va a haber una contractura de estos músculos. A su derecha podemos ver los procedimientos que se realizan a nivel del antebrazo y a su izquierda los procedimientos que realizamos para la contractura en flexión de la muñeca. Ustedes se fijan, son procedimientos muy parecidos. Para las liberaciones tendinosas tenemos la liberación del pronato quadratus, la aponerectomía del pronato teres, transferencia del pronato teres al hemitendón de brachiorradial, la transferencia del FCU al extensor carpis radialis brevis y hasta procedimientos más severos como las osteotomías. Entonces, ¿qué paciente voy a hacerle algún tipo de tratamiento quirúrgico con deformidades en pronación? La clasificación de Gewin y Tolkien, que se clasifica de 4 tipos, dependiendo de la potencial que tenga el paciente para supinar, tanto activo como pasivamente. Si un paciente tiene una supinación más allá de lo neutral, no requiere tratamiento quirúrgico. Si el paciente tiene una supinación a neutro o menos, se le puede realizar liberaciones de pronato teres y aponerectomía. Si el paciente solamente supina pasivamente, se le deben combinar procedimientos de transferencia e incluso aponerectomía. Y ya un paciente más severo que tiene una contractura pasiva muy cerrada, se combinan procedimientos de liberaciones tendinosas, transferencia y la aponerectomía. Algo muy importante es que estos pacientes son cirugías multiniveles, o sea, no voy a entrar solamente para un procedimiento quirúrgico, sino que tengo que ir
multinivel para ir corrigiendo deformidades. Incluso la decisión quirúrgica va a ser en el mismo procedimiento. Si no logro con un procedimiento, debo ir agregando otro más. Aquí podemos ver esta imagen donde nos presenta los músculos pronato teres y pronato quadratus, donde aquí vamos a liberar el acetus fibroso. Cuando entramos a este tipo de músculo, vemos que hay una fibrosis que impide o bloquea lo que es la supinación. La liberación de la aponeurosis flexora o la aponerectomía, aquí vamos a identificar cada vientre muscular del compartimiento anterior del antebrazo y vamos a liberar la aponeurosis, dejando de manera evidencial. Vamos a evidenciar las fibras musculares. Como podemos ver aquí, ya a este paciente se le hizo la aponeurectomía, se evidencian las fibras musculares y esta es la aponeurosis, la cual se encuentra bastante rígida. En cuanto a la transferencia del pronato teres al hemitendón del brachiorradial, este procedimiento, lo que vamos a hacer es quitar la fuerza pronadora del pronato teres y vamos a transferirla hacia la capacidad supinadora del brachiorradial. Lo que se realiza es desinsertar el pronato teres en su parte distal, lo vamos a pasar a través de la membrana interósea y lo vamos a pasar hacia dorsal mediante técnica de Pubertad al hemitendón del brachiorradial. Esto va a hacer potencializar la capacidad supinadora del brachiorradial a nivel distal. Este procedimiento de la transferencia del FCU o flexor carpis ulnaris al extensor carpis radialis brevis es un procedimiento que vamos a realizar para estos pacientes, o sea, de multinivel, que presentan además una contractura en flexión de muñeca. Lo que realizamos es, hacemos un abordaje anterior al antebrazo en la parte ulnar, ubicamos el tendón del flexor carpis ulnaris y lo vamos a llevar hacia dorsal y mediante técnica de Pubertad lo vamos a suturar al tendón del extensor carpis radialis brevis. Con esto debemos hacer una extensión forzada de la muñeca para lograr la corrección de la misma. En cuanto a pulgar y dedos, esto es esencial para el agarre y la pinza. Vuelvo y digo, estas cirugías son multiniveles, porque el paciente, si nada más corregimos los dedos, dejamos el antebrazo en pronación, de todas maneras, él no va a poder hacer el uso de los dedos para las pinzas, sino de los dedos cubitales. Para este tipo de pacientes que tienen contractura e inflexión de los dedos, debemos hacer tenotomías fraccionadas del digitorum profundo y superficialis. Debemos identificar cada uno de los vientres musculares y de manera transversal vamos a ir liberando cada una de las deformidades. En cuanto a la deformidad del pulgar, esta es una de las deformidades más frecuentes donde el pulgar se encuentra incluido hacia palmar y dependiendo del tipo de deformidad que presente el paciente en el pulgar, vamos a hacer liberaciones tendinosas. Si el paciente tiene el metacarpiano aducido y flexionada la metacarpofalángica, debemos realizar el procedimiento de liberación del flexor pollicis brevis, aductor pollicis, el aductor pollicis y el interoso interno. Si el paciente presenta en menor grado la aducción y la flexión de la articulación metacarpofalángica, pero las distales están flexionadas, nuestro tendón a liberar será el flexor pollicis longus, como vemos acá. Y las combinadas, ya hacemos todo tipo de, aquí están todos los músculos involucrados, ya debemos hacer liberaciones más combinadas con los demás músculos. Para llevar a casa es importante que nuestro objetivo sea devolver la función a la extremidad, no la estética. No debemos de valorizar el tratamiento conservador ni satanizar el tratamiento quirúrgico. Siempre fisioterapia pre y postquirúrgica y se debe hacer una elección adecuada del paciente, el diagnóstico y el tratamiento. Muchas gracias.